cuando las políticas que se llevaron a cabo significaron el desempleo, el cierre de fábricas, el corralito, es decir, aquel mecanismo por el cual la gente no podía sacar su plata de su ahorro, de su banco, el problema o el peligro de perder su casa. Bueno, esto hizo que la misma sociedad, la misma población dijera, bueno, basta con esto, busquemos de otra manera y hagamos otra cosa, y ahí es donde entonces es que llega este proyecto político que da cuenta de esa realidad política y social en la Argentina y decide producir las reformas necesarias y profundas y transformaciones profundas para dar vuelta esa historia y plantear un horizonte de desarrollo económico, de crecimiento, pero con distribución de la riqueza. Entonces, las reformas en primer lugar tienen que ver con terminar con esa idea de que el mercado todo lo resuelve. Nosotros entendemos que el mercado de ninguna manera por sí mismo es un buen asignador de recursos. Ahí tiene que estar el Estado, y veníamos de un Estado absolutamente ausente, que se había retirado de muchísimas políticas que para nosotros son estratégicas en el desarrollo y planificación de un país. Bueno, con los modelos neoliberales se había retirado y dejaba al libre mercado que la gente pudiera o estudiar o tener salud o la producción o la industria. Ahí entonces es importante recuperar como reforma de fondo la vuelta del Estado como organizador, como interventor de la economía, dejando que los sectores privados también actúen, pero poniendo la balanza y protegiendo a los más vulnerables. La reforma de volver a tomar el control, que es una cuestión estratégica que fue para la Argentina, volver a tomar el control por parte del Estado de los fondos, de los aportes de los trabajadores para sus jubilaciones. Sí. Fondos que habían sido utilizados por los sectores financieros y que no tenían ninguna posibilidad de mejora real a la posibilidad de jubilación de millones de argentinos y que habían sido utilizados más que nada para una rentabilidad de estos sectores en detrimento de las jubilaciones de los argentinos. Bueno, al Estado retomar esta potestad de tener la posibilidad de manejo de estos fondos, bueno, ha significado no solo la mejora de las jubilaciones, hemos sancionado una ley de movilidad jubilatoria que 2 veces por año aumenta las jubilaciones, y esto ha sido posible además por el buen manejo de estos fondos de ahorro de los trabajadores y de aporte de los trabajadores para que no solamente tenga una perspectiva de jubilación digna, sino también para que puedan incluirse otros millones de argentinos que por las políticas neoliberales se quedaron sin trabajo y no pudieron aportar nunca más. Bueno, esto pudo incorporar estos sectores, lo mismo que haber incluido a 3,5 millones de chicos de 18 a recién nacidos que tuvieran la posibilidad de tener esa asignación familiar que tiene cualquier hijo de trabajador en relación de dependencia. Entonces, retomar esas reformas, volver a tener las leyes laborales que tuvieron en algún momento en la historia argentina los trabajadores, que fueron cercenadas en las épocas de la dictadura y demás, también significa reformas de fondo. Reforma de fondo que se está discutiendo y se va a discutir en la Argentina es el rol del Banco Central. No un Banco Central autónomo y mirando simplemente la cuestión monetaria, sino un Banco Central orientado al acompañamiento del desarrollo productivo y económico de nuestro país. Esto es una discusión también de fondo. Otra discusión que está dando, que se toman algunos ejemplos de aquí de México, es como establece la Constitución nuestra, el artículo 14 bis, que es que el trabajador también participe de las ganancias de las empresas. Aquí tenemos que el 5% participan. Bueno, ahí está empezando a darse esa discusión y obviamente como afecta a intereses, está en la Constitución de nuestro país, entonces está buscando la discusión de una ley. Los sectores empresarios, por supuesto, enseguida ponen su grito en el cielo porque no quieren repartir, pero esto es parte de la discusión de una mejora objetiva en las reformas en la Argentina. Bueno, y una muy de fondo que dimos, que tiene que ver con democratizar la palabra, con dar la posibilidad de que muchos tengan voz, que es la famosa ley de medios, de medios audiovisuales, de servicios de medios audiovisuales, que está posibilitando que, bueno, que no solamente se escuche la voz de pocos y de una ciudad o de una provincia, sino que todas las provincias también tengan la posibilidad de tener su mirada, su visión y su opinión respecto de las cosas que pasan, y no solamente porque uno tenga plata puede tener un medio, ya sea gráfico o televisivo. Entonces son realmente reformas de fondo que estamos dando en la Argentina.
E insisto, como afectan intereses importantes, están así. Y la otra, bueno, tiene que ver con los procesos que bien decía Sergio, de integración regional, de Mercosur, de UNASUR, porque entendemos que aquí no hay posibilidad de salvación individual de ningún país si no lo hacemos de la manera conjunta entre todas las regiones y colectivas. Claro, embajador. Bien, yo creo que los cambios, como mencionó Patricia, son resultado básicamente de las aspiraciones de la sociedad y de la existencia de un ambiente democrático en el país. Entonces, en el caso brasileño, nosotros tuvimos 21 años de régimen militar, del 64 al 85. Tuvimos la redemocratización. En 85 las expectativas eran muy grandes y entonces hubo un periodo yo llamaría de neopopulismo, ¿no? Que justo después con la redemocratización. Yo creo que los cambios se efectúan cuando, además de la existencia de aspiraciones populares ya definidas, ¿no? Claramente existe ese juego democrático, y yo lo veo sobre todo como un juego en que la prensa es libre, en que existe un equilibrio entre los tres poderes y en que el Estado es cada vez más un Estado profesional, en el sentido de que los integrantes del Estado son parte de instituciones y ingresan en estas instituciones por medio de concursos públicos, en que los más capacitados son los que efectivamente ingresan. Entonces, yo creo que Brasil ha evolucionado mucho en el sentido del respeto a las instituciones, en asignar a estas instituciones un rol claro, definido, y en demostrar una capacidad de dar continuidad a determinadas políticas que son esenciales a que el desarrollo sea un desarrollo sustentable y no un desarrollo, una burbuja de crecimiento. Y digo eso porque lo que veo con claridad en Brasil es, en términos, por ejemplo, de desarrollo, grande parte del crecimiento que hoy Brasil tiene es resultado de políticas de desarrollo científico tecnológico, por ejemplo, de instituciones creadas en los años 70, ¿no? Embrapa, la gran empresa brasileña de investigación en agricultura y pecuaria, fue creada en los años 70, tuvo continuidad hasta ahora. Enviaron 1000 ingenieros al exterior para hacer PhD, regresaron a Brasil, desarrollaron una tecnología fantástica en agricultura. El éxito de Embraer en aviación, otra institución, ¿no?, que existía y que también ha enviado sus ingenieros al exterior para hacer PhD, regresaron, crearon un prototipo de un avión. Hoy tenemos la tercera más grande empresa de aviación en el mundo. Entonces, yo creo que es fundamental aspiraciones populares, respeto al juego democrático y consolidación de instituciones y continuidad de esas instituciones. Vamos a hacer rápido un corte. Les recuerdo que pueden comunicarse a través del teléfono. Nuestros números han aparecido ya en pantalla, además de los servicios que ofrece Internet.
en Twitter también, y por Facebook y por bueno, todos los servicios que ustedes tienen ahí lo pueden hacer, contactarnos. ¿Y qué les parece si al volver del corte esa palabra, continuidad? Continuidad en un proyecto de nación que seguramente ustedes lograron trazar y que eso ha dado la vuelta y que ha marcado la historia, por lo menos contemporánea, en Latinoamérica. Volvemos. Trabajar en América Latina implica un riesgo. Lo más importante es darnos cuenta que toda agresión en contra de la libertad de expresión constituye, por una parte, una amenaza a la democracia y una afrenta a la sociedad. Que nos está frenando América Latina en general y Brasil hasta hace muy poco, es el crecimiento, el bajo crecimiento en productividad. Los grandes consumidores, empresas enormes, están usando agua ilegalmente y están sacándolo de este acuífero. La autoridad lo conoce. Y esa agua pluvial es el 60% del agua que necesita la ciudad. La economía del área del euro es, creo, la economía más fuerte que hay en términos de competencia internacional. A Sudamérica, América Latina o Centro y Sudamérica no le interesó tanto lo que pasaba en el G20.